en la mayoría de religiones cristianas se establece la Biblia como la palabra de Dios, pero esa no es la realidad. La palabra de Dios es mucho más que libros escritos, pues si así fuera, la palabra de Dios estaría limitada a lo que el ser humano escribe. Y es que en la Biblia hay mucha cultura árabe, y Dios no es árabe, ni del norte, ni del sur, ni del este, ni del oriente, ni de ninguna otra cultura. Dios es universal, no tiene cultura ni religión. Y por esta razón hay muchos aspectos en la Biblia que aún no entendemos. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero, ¿qué es la palabra de Dios? Dice primeramente viva y eficaz. Viva significa lengua viva, que él o los que lo hablan están vivos y eso la hace viva. Se contrapone a lengua muerta, que significa que no existe quien la hable, pues está muerta, no tiene quien la use. Eficaz o eficacia, lograr un resultado o efecto, aunque no siempre sea el correcto. Es, en otras palabras, el poder de hacer. Cortante como espada significa poder insuperable, sin límites. El arma más importante era la espada, la cual representaba poder. Al igual que hoy en día para la humanidad, el ejército más poderoso es el que tiene las armas más potentes. En el antiguo tiempo, la espada era el símbolo de poder. Punto y coma. Al parecer, de aquí en adelante habla de la filosofía primera o de la profundidad que conlleva el hablar de Dios, o la teología, que significa el estudio de Dios. Punto y coma, y penetra hasta partir el alma. Cualquier persona que habla de Dios o predica sabe que la teología o hablar de Dios es muy profundo y nos hace reflexionar y provoca reacciones en el alma. Entonces, la palabra de Dios es lo que Dios pronuncia con su boca, y la palabra de Dios es hablar de Dios o meditar en él. Lucas 5:1. Jesús habla la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces podríamos decir Jesús porque es el Hijo de Dios y son uno mismo con el Padre, pues en la Biblia encontramos muchos versículos donde habla acerca de la palabra de Dios, cuando muchas personas hablaron que está escrito en la Biblia que ellos también dijeron palabra de Dios. Un ejemplo de ello es 1 de Samuel capítulo 9 versículo 27. Dice: y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. En otras palabras, para que te hable o te diga la palabra de Dios o lo que Dios te quiere decir. Al parecer, la palabra de Dios es también teología o hablar de Dios. La palabra de Dios es todo lo que sale de su boca. También la palabra de Dios es meditar en Dios, y la palabra de Dios es aquella que es dada a una persona para que pueda ser portador o instrumento de Dios. Aunque este punto es un poquitito más delicado, pues muchas personas hablan sin que Dios haya dicho nada. Sí, recibe de mí, dice el Señor. Recibe de mí, dice el Señor. Recibe de mí, dice el Señor. Llénate, llénate, dice el Señor. Y mencionan en nombre de Dios cuando no es así. Y es necesario saber distinguir cuando es verdadero el mensaje o cuando es en verdad de parte de Dios. Y cuando digo la palabra de Dios, me refiero a todo lo que Él ha creado con su poder y con su palabra. Aunque no creo la historia de Adán y Eva, pues aún nadie ha escuchado la palabra audible de Dios personalmente y viva para contarlo. Al menos en la actualidad no se ha sabido de ningún caso. Pero sí creo que Él ha creado todas las cosas con su poder, con el verbo y con lo que nosotros le llamamos la palabra. Para finalizar, dice en Mateo capítulo 4 versículo 4, Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y recuerda, lo viste en Lucas Brother.